Hermanos, muy buenos días, Día del Señor. Es febrero 7 del 2021 y bueno, vamos a continuar nuestro estudio hoy, en este día, en el libro de los Hechos. En el capítulo 8, el tema de hoy es importantísimo, muy bueno para entender el crecimiento de la iglesia y los obstáculos que se le están presentando a medida que va creciendo. Vamos a continuar entonces con el relato de Lucas en Samaria, cuando los discípulos van a Samaria y bueno, lo que sucede ahí. Entonces para esto vamos a hacer una oración y luego vamos a entrar de lleno al estudio. Padre Celestial, en esta mañana, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, levantarnos y escuchar tu palabra y que el Espíritu Santo sea hablando a nuestra vida para que nosotros podamos entender, Señor, cuáles son las enseñanzas pertinentes para ahora. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu y nuestra alma para que podamos, Señor, recibir tu palabra y que el Espíritu Santo obre y trabaje en nosotros. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos. Vamos a leer capítulo 8, versículos del 13 al 25. Tengo conmigo la versión de la Peshita que voy a leer, pero también tengo conmigo la versión Reina Valera, como también la versión de eh, las Américas. Usted tiene cualquier versión de las que mencioné, entonces eh, sigue la lectura mm, conmigo. Hechos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 13 al 25. Dice así la palabra de Dios. En realidad es B14, pero voy a leer 13 como contexto a lo que viene. Y aún Simón creyó y fue bautizado. Y seguía a Felipe y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él estaba atónico y asombrado. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Simón Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que sólo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón Pedro les dijo, tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas del mundo. No tienes parte ni suerte en esta fe, porque tu corazón no es recto ante Dios. No obstante, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios para que tal vez Él te perdone la perfidia de tu corazón. Porque veo que estás en hiel amarga, porque veo que estás en hiel amarga y en ataduras de iniquidad. Entonces contestó Simón y dijo, rueguen ustedes a Dios por mí, para que nada de esto que has dicho me sobrevenga. Y Simón y Juan, una vez que dieron testimonio y enseñaron la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y proclamaron el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Esta es palabra de Dios. Y como vemos, hermano, hay mucho material aquí que hablar. Mucho material. El contexto es prácticamente la persecución, la primera gran persecución en Jerusalén a través de los oficiales judíos, de los fariseos, del gran Sanedrín, entre ellos el líder de ese entonces, Saúl, que más tarde es Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús. Pero hasta ese entonces él no es creyente, él sigue en su campaña de persecución. A raíz de eso, entonces los discípulos, excepto los apóstoles, salen de Jerusalén y van a toda Judea, todas las aldeas de Judea, al punto que inclusive cruzan la frontera al norte y entran a Samaria. Y sabemos, ¿no?, culturalmente, geopolíticamente, que los samaritanos
del norte y los uh, judeanos, ¿no?, de parte del sur, no se llevaban entre sí por, ya sea por religión, por raza, por cultura, por todo lo que por siglos habían pasado desde la invasión de Asiria a Samaria, el norte que era Israel. Y bueno, todo eso es lo que está pasando. Hay un momento, la gran persecución de los judíos hacia la iglesia cristiana. Y entran a Samaria. Y vemos de que entre ellos hay un personaje que se destaca, es el diácono Felipe, ¿no? Y como dice y hemos herido y estudiado a Felipe, entonces se convierte, ¿no?, en el predicador en Samaria, en donde el Señor mismo confirma su predicación con señales y prodigios de tal manera que sanos, enfermos físicamente eran sanados, y los que estaban también posesionados por espíritus malignos eran liberados. Entonces, dos cosas de señales: sanidad física en el nombre de Jesucristo y también exorcismo en el nombre de Jesucristo, en donde los espíritus que tenían en ellos, que poseían a ciertas personas, salían del cuerpo y eran sanados espiritualmente, y los enfermos por alguna enfermedad también eran sanados en el nombre de Jesús. Entonces todo eso, ¿no?, todo eso causaba asombro, pero también, como dice en el versículo 8, ¿no?, había regocijo en aquella ciudad, ¿no? Muchos recibieron, ¿no?, el mensaje acerca de Cristo, ¿no? En versículo 6 dice que prestaban atención al mensaje de Felipe, que era el mensaje del Evangelio, el mismo mensaje apostólico que habían escuchado en Jerusalén por mucho tiempo, cuando predicaba Pedro, especialmente, el líder de la iglesia. Y Felipe, entonces, absorbió el mensaje, llegó a conocer cuál es la esencia del mensaje del Evangelio, y es el mismo mensaje que predicó. Y Dios confirmaba su mensaje, ¿no?, con señales visibles en el nombre de Jesús. Señales visibles en el nombre de Jesús. Luego, entrando al versículo 9, dice, aparece otro personaje que solamente se menciona ahí, y en el pasaje que vamos a ver se llama Simón el Mago, ¿no? Este personaje, muy conocido en Samaria, como dice ahí, durante mucho tiempo engañaba al pueblo con artes mágicas, ¿no?, con trampas, trucos mágicos, y alardaba él mismo diciendo, no, yo soy el grande, y mucha gente inclusive lo adoraba como si fuera un dios. Entonces esta persona, este personaje, en realidad no tenía poderes espirituales, pero engañaba la ignorancia de los samaritanos. No era samaritano, pero parece por eh, lo que hacía, su trabajo que hacía, era tal vez de influencia babilónica, porque de Babilonia viene todas estas cosas de artes, de brujería, hechicería, agoreros y un montón de cosas. Entonces él usaba para engañar a la gente de eh, Samaria, a los samaritanos, ¿no? Y dice versículo 10 en mi versión, dice, de modo que se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, decían, este es el gran poder de Dios. O sea, la gente ignorante del Evangelio, y uno diría, pero que estaban nomás a la frontera, o sea, ¿cómo van a ser ignorantes? Bueno, en realidad sí, ahí lo dice. Este Simón el Mago, ¿no?, creaba en la gente ignorante, en su mentalidad, superstición. Basado en esa superstición, él les hacía creer que tenía poderes mágicos, cuando en realidad no tenía nada. ¿Ok? Y dice el versículo 12, estaban convencidos con artes mágicas y estaban maravillados por mucho tiempo, ¿no? Así mucho tiempo, Lucas no dice cuántos años, pero mucho tiempo nos indica que fue más de un año, más de 2 años, para que la gente entera en esa provincia de Samaria esté totalmente convencida que este hombre es poder de Dios, cuando era un charlatán, era un mentiroso, era un falso, ¿no? Entonces versículo 12 dice que cuando la gente escuchó a Felipe, el mensaje del Evangelio, vio algo diferente y la gente creyó el mensaje de Felipe. El Evangelio tiene poder de Dios, el Espíritu Santo estaba ahí, y vieron la diferencia entre lo que decía el charlatán, Simón el Mago, y lo que estaba predicando Felipe, que era el verdadero Evangelio de Cristo, con señales y prodigios del Espíritu Santo.
Y eso cautivó también a la gente y la gente creyó en eso. Y dice que eran bautizados mujeres y hombres en el nombre de nuestro Señor. O sea, siguen el mismo ejemplo, ¿no? Cree y serás bautizado. Y entonces ellos creyeron el mensaje en Jesús como el Señor y eran bautizados en ese momento. Bueno, ¿qué creen? Dentro del grupo que era bautizado también estaba Simón, lo cual implica que él escuchó el mensaje y dice, y Simón creyó. Ahora, esto es muy importante para lo que va a venir. Y fue bautizado. Ahora, bien importante, ¿no? Y seguía a Felipe. Y viendo las señales, milagros extraordinarios que se hacían por medio de él, de Felipe, estaba atónito y asombrado. Ahora, vemos aquí algo importante de lo que dice Lucas. Lucas cuidadosamente dice que Simón, sí, creyó, se bautizó, pero estaba siguiendo a Felipe. ¿Pero por qué seguía a Felipe? ¿Para crecer en el Señor? No, mira lo que dice ahí. Porque estaba atónito de los milagros extraordinarios. Ahora, hay una cosa muy importante aquí, porque esta es la clave para entender lo que viene. Esta es la clave para entender lo que viene. Y esto es el prototipo del cristianismo hoy en día. Simón creyó, hizo la confesión de fe en Cristo y se bautizó, de acuerdo al mandato del Señor. Pero, como vamos a ver, había un problema ahí, ¿no? Al igual que hoy, hay un cristianismo, generalmente hoy en día es la religión más grande, de más población, seguido por el Islam, ¿no? Eh, y creen muchos, dicen confesar el nombre de Jesús, se bautizan con los sacramentos, ¿no? Y claro, el cristianismo está totalmente dividido hoy en día, ¿no? Catolicismo, número uno, la religión del cristianismo con más adherentes, luego viene la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, ¿no? Y luego viene el protestantismo y su cantidad, miles de sectas, ¿no? Lutero yo creo que ni siquiera se imaginó lo que iba a pasar, menos Calvino, ¿no? Están divididos, ¿no? Y luego de ahí viene ya todo el evangelicalismo, ¿no? Pentecostalismo y otras sectas más habidas y por haber, que son cantidad. O sea, estamos viendo de todo el cristianismo el movimiento más fragmentado que cualquier otra versión, ya sea catolicismo o ortodoxo, es el evangelicalismo protestantismo. Lamentablemente es así, están divididos no solamente en grupos pequeños, hasta la doctrina también se contradicen y hay mucha, entre ellos, debates, ¿no? Conflictos doctrinales que, que impide que haya una unión, una unidad eclesiástica. Es imposible, no puede haber. ¿No? Inclusive los grupos históricos como luteranos están divididos, presbiterianos están divididos, bautistas están divididos, anglicanos están divididos, metodistas también. O sea, divisiones, eso sin contar los grupos evangélicos que se originan en los Estados Unidos y otras sectas más, que se hacen más, de las sectas se hacen más sectas, subsectas, y así sucesivamente es el panorama cristiano, diríamos, a nivel mundial. Entre ellos, prácticamente, Simón, el mago, diría yo que es uno de los primeros en donde empieza la semilla de la división. Versículo 14, entonces nos lleva al versículo 14, dice, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando llegó palabra, ¿no? De que a los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Pedro, Juan, ¿no? En Samaria la gente está creyendo en Jesús como el Mesías y se están bautizando de una forma increíble, lo que se diría ahora en ciertos círculos, avivamiento, diríamos así, un avivamiento espiritual. La gente, los samaritanos, ¿no? Están viniendo a los pies de Cristo, ¿no? Están bautizándose, están maravillados por todo lo que Dios está haciendo a través de Felipe. La gente cree, hay sanidades, ¿no? Hay espíritus que salen de personas. O sea, el poder de Dios mismo, el verdadero poder de Dios, está allí, ¿no? Ahora, bien interesante, porque el poder de Dios que decían de Simón el mago, decían, este es el verdadero poder de Dios. Claro, hasta que entró el Evangelio. Cuando entró el Evangelio, entonces se dieron cuenta que no, él no tiene el poder de Dios, nunca lo tuvo. El poder de Dios está aquí, con Felipe, ¿no? Ahora, bien interesante, porque el hecho mismo que se sorprendían al ver la sanidad, significaba que Simón el mago nunca hizo sanidad. Y nunca sacó demonios. Era solamente truco, cosas así,
supercherías que hacía él para engañar a la gente ignorante samaritana. Eso es así, era un charlatán, no tenía ningún poder mágico. Eh, el verdadero poder de Dios que vieron los samaritanos fue a través de Felipe. Dios derrama su poder, ¿no? Y a través de él, con la predicación misma, enfermos sanos y posesionados los espíritus salían de ahí. Con el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Así como hicieron los apóstoles en el pórtico de Salomón, ¿no? Con el cojo, ¿no? La sanidad de él, y va a venir más. Y luego también con las sanidades que hacían, ¿no? O sea, era la manifestación del poder de Dios ante los samaritanos. Ahora bien interesante, porque recuerden que Jesús mismo dijo, ¿no? Que vayan, ¿no? En Hechos capítulo 1, Jesús mismo dice, ¿no? Hechos 1 dice, recibirán poder del Espíritu Santo y serán testigos Jerusalén, Judea, aún en la región de Samaria. Ya se cumplió. Aquí está el cumplimiento. Aún en la región de Samaria, que estaba al norte de Judea. ¿No? Entonces, eso es muy importante que sepamos en nuestro estudio. ¿No? Eh, recuerden, Simón el mago creyó, se bautizó y estaba siguiendo a Felipe en todo lo que él hacía, pero no para aprender doctrina, sino por los milagros que miraba. Y se acuerda cuando dice estaba atónito, la palabra atónico viene del griego que significa se volvió loco. Originalmente se volvió loco, es lo que significa. Estaba maravillado al punto de la locura, o sea que no podía creer lo que estaba mirando. Claro, porque nunca hizo sanidad. Era falso. Entonces, ver realmente una sanidad física, él se quedó asombrado, y más asombrado que cualquier otra persona, porque él pensaba que eso no existía. Así que, luego el versículo 14 dice, cuando los apóstoles escucharon que había en Samaria todas estas manifestaciones del poder de Dios, la predicación del Evangelio, samaritanos respondiendo, estaban llenos de gozo, de alegría por escuchar el verdadero Evangelio. Entonces comisionaron a Pedro y a Juan que vayan para que oren, ¿no? Y ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Ahora, esa parte teológicamente ha dado lugar a mucho debate dentro, en teólogos, ¿no? Querían ver a qué se refiere, cómo puedan haber sido convertidos sin tener el Espíritu Santo primero, y en este caso va y reciben el Espíritu Santo, o fueron dos formas de recibir el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hasta ahora existe ese debate, ¿no? No vamos a entrar de lleno a ese debate, pero vamos a ver lo que dice aquí Lucas, la narrativa. Dice, ¿cuándo los apóstoles? ¿No? Ahora, Lucas se enfoca, ¿no? Ya sale de lo que pasa en Samaria, ahora se enfoca en los apóstoles, en Jerusalén. Entonces los apóstoles, obviamente, se llenaron de gozo, todo el mundo de gozo, y dicen y ponen a Juan y a Pedro, los cuales son los pilares, los líderes de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén y primera iglesia cristiana. Y le dicen, ustedes vayan a Samaria, ¿no? Pedro y Juan, uno el discípulo amado, el otro a quien Jesús le dice, tú vas a encargar de tus hermanos, confirmarles en la fe. Entonces los dos van, ellos suben al norte, ¿no? Viajando al norte a Samaria. Su misión especial, orar por ellos, por los nuevos conversos, para que reciban el Espíritu Santo. Muy importante eso, ¿no? Ahora, al decir que reciban el Espíritu Santo, por implicatura, no tenían el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, es muy importante tener eso en mente porque ellos fueron a orar por los samaritanos, ¿no? Eh, y en el versículo 16 dice la razón. ¿Por qué tenían que orar por ellos para recibir el Espíritu Santo? Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Lucas escribe eso. Ahora, Lucas no estuvo ahí, claro. El que le dijo eso a Lucas sabe, porque es primera mano. Le dice, ¿sabes, Lucas? Sí, creyeron en Jesús, fueron bautizados, estaban llenos de gozo, pero no recibieron el Espíritu Santo como nosotros en Jerusalén lo recibimos. Así que inmediatamente se mandó noticia a Jerusalén
y les dijo lo que están pasando en Samaria. Los apóstoles se reúnen y comisionan a Pedro y a Juan que vengan a Samaria para que oren por todos los creyentes, pongan las manos sobre ellos y puedan recibir el Espíritu Santo, así como sucedió en Jerusalén en el aposento alto. No, es lo que está diciendo. Ahora, esto es muy importante en el aspecto teológico porque aquí nos dice de que sí, creyeron, fueron bautizados en agua, cumplieron los requerimientos que Jesús mismo dijo, ¿no? En cuanto a al creer y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero recuerde, los apóstoles estaban vivos ahí. Entonces, ellos necesitaban la confirmación de la autenticidad de la fe de ellos. Y no hay mejor forma que la descendencia, el descender del Espíritu Santo en la vida de los nuevos creyentes. Y eso es exactamente lo que hicieron. Los apóstoles fueron para ver con sus ojos, para ver si realmente qué es lo que está pasando. Vamos a confirmar. Claro, no es que tanto dudaban, pero tenían que confirmar. Felipe estaba ahí, ¿no? Usado por Dios poderosamente, ¿no? O sea, no se podía desconfiar de él. Dios mismo confirmó su mensaje con señales, sanidades, expulsiones de demonios, la gente gozosa. Y va ahora los apóstoles a confirmar desde el punto de vista apostólico, con autoridad apostólica. Es muy importante que se entienda lo que está pasando en Samaria, especialmente a los nuevos en la fe, ¿no? Entonces, ese es el nacimiento de la iglesia en Samaria, ¿no? El testimonio apostólico. ¿Y cómo iba a ser el testimonio apostólico? Imposición de manos y inmediatamente recibirían el Espíritu Santo, como lo fue en Jerusalén. Ahora, algo muy importante. Recuerden el versículo 13 dice que Simón creyó, viendo las señales se quedó. Entonces la pregunta es, cuando recibieron el Espíritu Santo, hubo señales, ¿no? Porque dice el versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no estaba en ninguno de ellos. No estaba, o sea, nadie tenía el Espíritu Santo, ¿no? Sino que solo habían sido bautizados en el nombre de tu Señor. Ahora, el si no nos implica de que sí estaban externamente en el pacto, pero necesitaban el Espíritu Santo en ellos, al igual que la iglesia en Jerusalén, para que todos sean uno. O sea, el Espíritu Santo une a las iglesias. Y solamente en ese entonces era posible a través de los apóstoles que estaban vivos, imponiendo las manos en los creyentes solamente. ¿Ok? Entonces les imponían las manos, versículo 17, y recibían el Espíritu Santo, o sea, la misión de ellos. O sea, y les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la misión de Pedro y Juan? Bueno, la misión de Pedro y Juan al ir a Samaria es confirmar la fe de los samaritanos, imponiéndole las manos para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿era visible? Sí era visible. Ahora, aunque la Biblia no lo dice, leyendo algunos comentaristas, ellos suponen, conjeturan, ¿no? De que el hecho de que era visible era porque también comenzaron ellos a hablar en otros lenguajes, ¿no? Otros dicen que no necesariamente eso, pero la confirmación era que ellos comenzaron a predicar el mensaje también, porque ya tenían el Espíritu Santo, y comenzaron ellos inclusive, al igual que Felipe, que no fue apóstol, pero comenzó a predicar, bajo el poder del Espíritu Santo, a ver señales, portentos, prodigios, en el nombre de Jesús. Porque sin eso no podían ser. Recuerda lo que dice Hechos, capítulo 1, y que con el poder del Espíritu Santo ellos podían predicar el Evangelio con autoridad. Ese es otro punto muy importante. La razón es que ellos iban a ser discípulos. Y uno no puede predicar el Evangelio si no tiene el Espíritu Santo, el cual nos da el sello de autoridad de predicar el Espíritu Santo, el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Dinamo, es lo que dijo Jesús. Recibirán poder cuando sobre vosotros descienda el Espíritu Santo. Eso es muy importante, esos detalles. Ahora, ¿qué dice ahí? Al ver Simón, ahora aquí, bien interesante, ya sabemos que los apóstoles, su misión fue, Juan y Pedro, a orar y que reciben el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, interesante, porque entre ellos estaba alguien, el personaje que hablamos en el versículo 9 al 13, Simón el mago. Él creyó también, él se bautizó
y seguía a Felipe. O sea, él vio todos los portentos. Él vio sanidades, vio cómo los posesionados por espíritus malos eran liberados, los espíritus salían de ellos. O sea, él fue el testigo, él vio todo. O sea, no estaba fuera del pacto, él creyó. Ahora, bien interesante esto, hermano. Porque él creyó y lo bautizaron. Algo que nos dice en ese momento es acerca de lo que enseña en la doctrina reformada. Juan Calvino lo enseña. Es la iglesia visible y la iglesia invisible. Bueno, la iglesia visible viene a ser los samaritanos, incluyendo Simón el Mago, porque se ve los que eran parte de la iglesia. La iglesia invisible viene a ser entonces, y aquí viene, aquellos que de los visibles solamente son genuinos, nacidos de nuevo, regenerados bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí, y eso nos ayuda a entender que no todo el que está en la iglesia visible es regenerado y pertenece a la iglesia invisible. Ahora, ¿quién sabe eso? Dios. Recuerda, el cristianismo, como dije hace un momento, es la religión que tiene más adherentes y la que está más dividida. Y en serio, no hay otra religión en el mundo que esté más dividida como el cristianismo. Un musulmán tiene escuelas de musulmanes, diferentes versiones, pero nada en comparación al cristianismo. El cristianismo está dividido, subdividido, y una vez que se subdividen, se divide en otra subdivisión más. Y eso sí, una sola dominación tiene tantas divisiones. Por ejemplo, digamos, presbiterianismo. Empezó uno con 1560 en Escocia, con Juan Knox. Viene a los Estados Unidos. No, antes que venga a los Estados Unidos, ya se había dividido. Para finales del siglo XVII, ¿no? Por todo esto de los pactantes, que entra el nuevo rey y que anula todo lo que hicieron de los pactos, y un grupo se separa porque no se quiere someter al parlamento, otro dice, bueno, no hay problema, no se metemos. Entonces la división hay. Los que vienen a Estados Unidos ya vienen ya divididos. Y como aquí no es Escocia, dicen, pero pues, ¿qué pacto vamos a hacer si aquí no es Escocia? Otro dice, no, sí, tenemos que continuar con el pacto. Y se dividen otra vez. Entonces, comienzan así las divisiones, solamente en una denominación. Para este momento hay cantidad de presbiterianos divididos, los bautistas igual, ¿no? Hay más, en Estados Unidos solamente más de 20 subdivisiones de la denominación bautista. O sea, no es ahora suficiente decir, oh, yo soy bautista. Ahora la pregunta es, ¿de qué rama eres? ¿De qué parte, de qué versión de bautista eres tú? Y no estamos hablando de 3 o 4 denominaciones, estamos hablando de más de 20. ¿No? Y inclusive muchos de ellos dicen, bueno, ellos no son verdaderos bautistas, entre ellos mismos. Igual con las otras denominaciones. Y así sucesivamente en el evangelicalismo. Entonces lo que estamos viendo es eso. ¿Hasta qué punto, ¿no?, la profesión de fe en Cristo y cumplir con los sacramentos del bautismo hacen a uno verdadero cristiano? Bueno, externamente está cumpliendo. Creyó en Cristo, nadie puede dudar la fe de alguien, ¿no? Pero lo que es cierto en base a esto, lo que estamos viendo con Simón el Mago, es que lamentablemente existen creyentes que no son creyentes. Sí, ellos, igual que Simón el Mago, creyó en Cristo. Creyó, él dice aquí, creyó. Dice, versículo 13, Simón creyó. Creyó y fue bautizado. O sea, era en tiempos modernos un miembro en plena comunión con la iglesia. ¿No? En plena comunión con la iglesia. ¿Quién va a dudar? Nadie va a dudar. O algún que diría, él no es cristiano, pues está comiendo blasfemia. Porque está acusando a un hermano. Bueno, el hecho está en que, aunque haya cumplido todo eso, Simón el Mago no era cristiano. Sus motivaciones fueran otras. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos cree ustedes? Porque son millones de cristianos en el mundo. ¿Cuántos de los millones de cristianos en el mundo son como Simón el Mago? Aquí voy a poner. Aquí está. Adherentes al cristianismo en el mundo actualmente son 2.3
382 con B de burro, billones de cristianos, que hacen de la población total el 31%, seguido por el Islam, que tiene 1.900 billones, que hace el 24%. Y luego siguen ya otros grupos agnósticos, ateos. Mira, los ateos son como... ¿Cuánto dice aquí los ateos? Esto es... A ver, ¿cuánto? Increíble. Salió... ¿Quieren saber cuántos ateos hay en el mundo de acuerdo a esta... eh, sale... Bueno, cristianismo 31% de la población mundial. Islam 24%. Y los que no tienen ninguna religión, que son ateos, agnósticos, anarquistas y cualquier creencia que ustedes puedan, combinados todos ellos, hace el 15% de la población. Cantidad. 15% es cantidad. ¿Ok? Ah, ellos son catalogados como no religiosos y ateos. No religiosos y ateos. Y bueno, aquí están por países. Ah, el país con más ateos, a ver, vamos a ver aquí. El país con más ateos, ¿saben cuál es? ¿Saben qué país es con más ateos? La República Checoslovaca. 78% ateos, agnósticos. El país con menos ateos es Alemania, el 26%. Ahora, ¿los Estados Unidos está aquí? No, no, no está aquí. Un país, a ver, de Latinoamérica, que ustedes son de Latinoamérica. Uruguay tiene el 41% son ateos. El país latino con más población atea, 41% son ateos, agnósticos y otros más. Luego viene, es el único. Sí, 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 ya no hay más otro país hispano. No, ya no hay. Ahora, de cristianos. Vamos a ver. Cristianos. Ahora, aquí cristianos, recuerde. eh, mm, Vamos a ver. A ver dónde están. Cristianos. Wow, es increíble, no están ni los Estados Unidos aquí. El país con más cristianos. Ahora, recuerde, cristianos aquí están católicos, protestantes y otras sectas evangélicas. Lo ponen a todos en la misma bolsa. Y mientras creen en Cristo son cristianos. ¿Okay? Vaticano, 100% católicos romanos. El país con menos cristianos, dice aquí, es Perú. Sí, 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 es Perú. ¿Saben cuánto tiene Perú de cristianos? 94.5%. 94% menos cristianos. El último está en el puesto número 20. 94% son cristianos en Perú. Y es el número 20. Son 20. El número 10 es las Islas Marshall, que tienen 97%. Venezuela 98%, puesto número 9. Luego viene Paraguay con 96%, puesto número 13. El Salvador 96.4%, la mayoría católicos. Luego viene México, el lugar 19. Perú 20, México 19. Dice 94.6%, la mayoría católico romano. Así que el país menos cristiano tiene 94%. No suena mal, ¿eh? Porque el país con más cristianos es el Vaticano, con 100%, 100% católicos. ¿Okay? Increíble, porque Estados Unidos no tiene, vamos a ver por qué no tiene Estados Unidos en este momento. Estados Unidos tiene eh, como... Oh, no, 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 no. Aquí, bueno, ya... Okay. Tiene 80, entre 80 y 90%, o sea, menos. ¿Se acuerda que les dije ayer que 75% inclusive ya bajó? Era antes casi 90%, ahora hay un... eh,
decrecimiento, reducción del cristianismo en los Estados Unidos. Y está subiendo mucho a otras religiones o el ateísmo, que antes no era así. Es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, Simón el Mago representa ese tipo de cristianismo que es nominal, es más, tal vez tanto nominal, porque a ti va a la iglesia, atiende, es muy religioso. O sea, no es el cristiano frío muchas veces. Sí, sí, participa, pero no es cristiano de verdad. Entonces, tiene razón en cuanto a la doctrina de la iglesia visible que se ve, como aquí dice, 90%, ¿no? El 31%, pero ¿cuántos de ese 31% son cristianos de verdad? ¿Son el 31%? Supongamos que sea, no sé, no sé. Pero 31, no, si fuera 31% el mundo sería diferente. No, de veras, estamos hablando de 2.9 billones de cristianos. Pero están divididos. Entonces, ¿cuántos de esos pueden decir cristianos de verdad? Bueno, yo creo que hay muchos Simones ahí en esa, no necesariamente de que practiquen la brujería, pero falsos. Es obvio. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Dijo, Señor, déjanos sacar el trigo o la cizaña del trigo. Y dice, no, porque al sacar la cizaña puede sacar al trigo. Dejar al Señor de la mies que al final, en el día del juicio, Él va a separar el trigo de la cizaña. Eso va a estar tremendo, hermano. Eso va a estar... Y, no, y la cosa está en que cada uno piensa, no pensamos, somos cristianos. Bueno, si es así, entonces ¿para qué sirve la parábola del trigo y la cizaña? El caso de Simón, ¿no? Indudablemente no es que uno quiera ser negativo, pero es un hecho que en cada congregación no todos son de verdad. No lo son. Claro, no podemos ir a decir, bueno, hermano, tú no eres, tú sí eres, tú no eres, tú... no sabemos, no conocemos el corazón. Uno dirá, bueno, por los frutos, pero aún así los frutos es engañoso. Porque uno puede hacer algo mal, pero luego se arrepiente y vuelve. O sea, no podemos juzgar aún así. Tener mucho cuidado con eso. Puede ser verdad, al menos que alguien ya deliberadamente haga apostasía de la fe y diga, pues, ¿sabes qué? Y ya hubo muchos, no poquitos, bastante apostataron de la fe cristiana verdadera. Y bueno, ni modo, no lo fue en el caso de Simón el Mago. Tiene razón, él hasta cierto punto apostató de la fe, porque él dijo creer cuando en realidad no. Ahora, ¿cómo sabemos? Dios lo sabe. Pero sigamos mirando. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, este es clave para entender todo el pasaje. En el tiempo de los apóstoles del primer siglo, recuerde, eh, toda Roma, todo ese mundo, era un mundo uh, era un mundo de magia, supersticiones que vinieron de Babilonia, ¿sí? Y de Egipto. O sea, todas las artes mágicas, supersticiones, por ejemplo, en Latinoamérica se practica mucho el mal de ojo, ¿no? Hay eso, la creencia del mal de ojo, especialmente a los niños, ¿no? Ahí, en Perú, por ejemplo, se pone algo rojo aquí, ¿no? Porque la mirada de él es muy fuerte y le puede enfermar al niño. También el uso del huevo de gallina para pasar en el cuerpo cuando uno está enfermo, porque dice que el huevo de gallina extrae, luego lo parten y luego así, o sea, el uso de los naipes o las cartas para ver el futuro, nace todo eso. ¿Qué más? El uso de la sal, ¿no? O sea, hay supersticiones que se practican en México, Centroamérica, Sudamérica, en nuestro folclore, ¿no? Pero que vinieron de Babilonia. Babilonia es por eso dice Babilonia, la madre de las abominaciones. De ahí nace todo eso, ¿no? La astrología, ¿no? El mirar el agua, inclusive la lectura del té. No, muchos dicen, bueno, por eso viene de Japón. Sí, pero ¿cómo fue a Japón? O sea, Babilonia realmente es la cuna de todas las aberraciones en cuanto a magia, hechicería, ¿no? Espiritismo. Todo lo que usted ve, en México, por ejemplo, hay una parte, me dijeron, de que, no me acuerdo el nombre, donde es puro brujos. Ahora, esos brujos, ¿de dónde vinieron eso? Tiene siglos que vienen, van pasando de generación en generación. Pero recuerde, son trucos.
Hay mucha gente que tiene superstición a eso y creen, y cuando les pasa algo dice, ya ve, tiene poder. En realidad no. Yo me acuerdo una vez, quiero decirle una vez cuando fui a Chile la primera vez a visitar iglesias allá. En Chile hay muchas gitanas, bueno, en Perú también, pero recuerdo que fuimos con el hermano, estábamos ahí en una plaza sentados y se acercan unas gitanas pidiendo dinero. O no, querían leer, bueno, también dinero, leer la mano, o sí, leen la mano, también viene de Babilonia. Entonces dije, no, yo tenía mi Biblia y no creo en eso, le dije, ¿no? Entonces insistía, no, sí, 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 hasta me agarraron la mano y digo, no, le digo, no, decía así, no creo en eso. Somos cristianos, ¿no? Eso es algo que Dios, inclusive en ese momento aproveché en predicar el Evangelio. Dije, ¿sabes? Dios prohíbe eso, ustedes deben de dejar de creer en eso, porque eso no es obra de Dios, es obra del enemigo. Y se reían, ¿no? Entonces una de ellas vino por atrás y me agarró el pelo y me sacó un mechón de pelo, dolió bastante. Entonces me enseñó, me dice, este es tu pelo, Luis. Y me dijo así literalmente, me dijo, de hoy día no pasas, hoy día mueres. Así me dijo. Me agarró mi pelo y dijo, hoy día mueres. Entonces cuando yo vi, no sentí miedo, pero... Y el hermano que sabe, él sí se asustó, me dice, hermano, tenemos que reprender al demonio, me dice. No tenemos que reprender al demonio. Y se fueron. Entonces le digo, ¿sabes qué? Ella dice que hoy día muero. Puede ser ahorita o no sé. Pero la cosa es que para mañana yo ya no voy a estar. Según lo que dice ella. Porque dijo, hoy día muero. Pues te voy a decir una cosa. Por la gloria de Dios no voy a morir. Y el hecho mismo de que mañana voy a estar con vida va a refutar no solamente las mentiras de ella, sino a cualquier otro agorero, a cualquier otro mago, adivino, espiritista, brujo, o dale el nombre que sea, que cuando vine. Y vas a ver, y efectivamente, bueno, aquí estoy, hermano. No necesito convencerles que no. No me pregunten, hermano murió y una vez lo conté eso en una iglesia, mis hermanos, y se murió. Pues no estuviera contándoles el testimonio, se hubiera muerto, ¿no? Pero en fin. Y sí, pasó eso. Pasó exactamente eso. Todo lo que vemos en cuanto a, a estas cosas ocultas, hermano, es superstición. Es superstición. De veras. Y lo más triste es que conozco dentro del evangelicalismo a evangélicos y pentecostales que creen, se autosugestionan y creen eso. Ahora, yo digo, ¿dónde está la fe? Evangélico, ¿dónde está tu fe? Tú dices creer en la Biblia, tú dices te saliste del catolicismo porque dices que ahí hay superstición. Bueno, pero aquí también crees en superstición. Yo conozco pentecostales que usan el huevo, yo he visto, hasta yo les he llamado fuerte la atención. Dije, ¿sabe qué? Usted ya no es ni pentecostal ni nadie. Usted es un brujo supersticioso y tiene que arrepentirse, parecido a Simón el mago. No, pero yo creo en Jesús. No, y uno tuvo la osadía de decirme, bueno, Dios creó los huevos de gallina justamente para sanidad. Así me dijo. No, sí, así me dijo. Yo he trabajado con ellos, yo he ido dígame, he ido a cantidad de iglesias pentecostales evangélicas de todo tipo, hermano. De todo tipo. Como dicen ellos, desde los más muertos, literalmente hablando, hasta los más cucus. Sí, 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 es verdad. He visto de todo. Cuénteme. O pregúnteme, yo le voy a decir lo que he visto. Es increíble. Pero el punto está en que inclusive ahí en esas sectas se inmiscuye o hay personas que creen eso. Y eso está en contra de Dios. O en los sueños. Yo les digo una cosa, hermano. Si usted cree en eso, yo no sé, espero que no. Eso está estar bajo la maldición de Dios. Él fue un ególatra. Cuando Simón el mago, dice aquí, ¿no? Les ofreció dinero porque él vio que mediante la imposición de las manos a los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la evidencia? Ya les dije. Muchos piensan que fue hablar en lenguas, lo cual es otro idioma. Entonces la gente, asumiendo que la evidencia fue eso, hablar en lenguas, lo cual lo hicieron en Jerusalén también. Otros idiomas, la maravilla de Dios. O milagros. O tal vez hubo entre ellos enfermos, entonces al venir el Espíritu Santo los sanaba. Sea cual sea la manifestación, fue visible. Fue visible lo que, cuando el Espíritu Santo vino
en los creyentes en Samaria. Y Simón, por lo que vemos aquí, se quedó atónito. Se quedó pero pasmado, como dice la palabra griega, casi loco, de ver, es que él nunca vio eso, él fue un mentiroso. Entonces, al ver que los apóstoles hacían esto, él se quedó totalmente sorprendido y dijo, ¿saben qué? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ahora, tengo dinero. Ahora, pregunte, él no trabajaba. ¿De dónde sacó el dinero Simón el mago? Esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta no es difícil. La gente pensaba que era el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Decía, quieren un milagro, entre comillas, deme algo. O sea, él cobraba por sus servicios. Fue el primer televangelista que cobraba, así como Cash Lewin y los demás. O sea, Cash Lewin no es el primer, ni Maldonado, ni los demás que cobran para un milagro. Ya estuvo aquí Simón el Mago. Él explotó la ignorancia y la superstición de la gente para hacerse de dinero. Entonces, como tenía dinero de la gente, él no entendía lo que estaba pasando ahí y pensaba que, bueno, estos tienen más poder que yo, entonces yo quiero ese poder. Claro, su intención era totalmente nada que ver con la verdadera misión de Jesucristo. No era apóstol, no era diácono, pero él pensaba como una persona ególatra poseído por el enemigo. Quería tener eso para hacer su negocio más grande. Claro, si su negocio sin eso estaba yendo bien, imagínate con eso, no, tal vez le podrían, tal vez como ya Dios mismo encarnado, no, aunque algunos ya pensaban así. Entonces les ofrece dinero a Pedro y a Juan, ¿no? Dice, dame lo que tienes, yo te doy dinero. Ahora, bien interesante porque ahí nos evidencia también Lucas lo que está hablando, que hay un verdadero poder de Dios y también un falso poder de Dios. Uh, Simón el Mago ejemplifica el falso poder de Dios. O sea, no todo lo que se ve es de Dios, en otras palabras. Los apóstoles, el verdadero y genuino poder de Dios. Lo cual implica, aunque no creas, ese sí es el poder de Dios. O sea, ese es poder, claro, si no es de Dios, entonces es del hombre. El poder mentiroso del hombre en contra el poder genuino de Dios. La gente testigo se van con el poder de Dios. Simón el Mago, que ejemplifica el falso cristianismo, quiere comprar ese poder genuino de los apóstoles, ofreciéndoles dinero. Pero fíjese cómo le responde en versículo 19, perdón, dice, él mismo dice aquí hablando, Lucas, le dicen a Lucas lo que él dijo, aquí empieza el diálogo con Pedro. Denme también este poder para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, en esta parte, en versículo 18, ¿no? Simón vio cómo el Espíritu se daba en la posición de manos, ya sea hablando en otros idiomas, sanidades, ¿no? O también pueden salir demonios también. O sea, el hecho está en que había los apóstoles estaban, a través de ellos el Espíritu Santo venía en los creyentes. Y fue visible lo que estaba pasando. Simón el Mago se quedó atónito, asombrado. Y en esa situación le dice, quiero esa autoridad. Porque vio de que no cualquiera lo tenía. Entonces, es más, él sabía que él no podía hacerlo. Entonces él quería la autoridad que tenían los apóstoles para hacer que el Espíritu Santo caiga, porque él vio, ahora recuerde, él no dijo para orar, lo cual es una evidencia clara de que había algo raro ahí con él, porque él tenía que orar o poner las manos, pero no, él directo va al Espíritu, porque sabía que el Espíritu a través de eso había milagro. Entonces él estaba más enfocado en él mismo, en su negocio de mentiras. Le dijo, claro, un negociante mentiroso dijo, bueno, esto me para dar a mí más, diríamos, respeto, ¿no? Esto me puede dar a mí, diríamos, un estatus en la sociedad samaritana. Credibilidad es la palabra. Pero no lo tengo. Bueno, tengo dinero. Les ofrezco dinero. ¿Quién se va a resistir con dinero? No, esa es la mentalidad carnal, la evidencia que él no fue convertido. Sí, creyó, bautizado. Pero al tener esos sentimientos, actitudes y pensamientos, es una evidencia clara que no fue convertido.
Entonces aquí vemos claramente la manifestación del Espíritu Santo que era visible, como digo. Ah, ahora, ¿cuál era la respuesta de Pedro? Versículo 20 dice, Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. Ahora, la palabra plata viene del griego argi, que significa plata. Ahora, interesante porque esa es la raíz del país, del nombre de Argentina. Argentina es una palabra griega. ¿Okay? Si hay un argentino aquí mirando, bueno, Argentina, la palabra arge viene del griego, que significa plata. Por eso está el Río de la Plata. Y la razón que pusieron Argentina es porque el Río de la Plata de lejos parece plateado. Por eso de ahí viene la palabra Argentina. Che, Argentina. De ahí viene. Entonces, su país, el país de la Plata, el Río de la Plata, muy conocido. Yo estuve en Argentina y conozco el Río de la Plata. Inmenso. Y sí, de verdad, se ve así, que parece, tiene color plateado, y de ahí viene Argentina, porque Argentina significa país plateado. Y Pedro le dice que tu plata perezca. Ahora, la palabra perecer viene del griego que significa se arruine, se pierde, pero una ruina eterna. O sea, una vez que ya se destruye y se pierde, ya no hay forma de recuperar. Entonces, esa es la palabra que Lucas utiliza. Entonces dice que tu plata perezca, se arruine para siempre. Pero aquí dice algo más. Dice contigo, contigo. Lo cual significa de que lo que Pedro está diciendo aquí es que está hablando de la perdición del alma de Simón. Si fuera cristiano, genuino, ¿cómo Pedro va a decir, quiero que te pierdas eternamente? ¿Qué es lo que dijo ahí? Entonces, eso es otra evidencia que Simón, el mago, no fue convertido de verdad. Creyó en Cristo, se bautizó, pero no fue genuinamente cristiano de verdad. Fue por conveniencia, no fue regenerado. Evidencia del trigo y la cizaña, evidencia de la doctrina de la iglesia verdadera, de la iglesia falsa, de la iglesia visible, de la iglesia invisible, y evidencia de que dentro del cristianismo actual, no todos los que participan en la iglesia son de la iglesia invisible. Eso es tremendo. Eso es una doctrina poderosísima. ¿Quién es? No sabemos. Los hay, así como Simón. Sí los hay. ¿Y por qué le dice eso? Le dice, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. O sea, la conjunción es causativa, porque dice, ¿por qué? El por qué es una conjunción de causa. Y la razón por la cual Pedro le dice que tú perezcas con tu dinero para siempre, es porque tú pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Entonces, eso es importante para entender por qué Pedro le dice eso. Porque prácticamente es una blasfemia. Estaba prácticamente blasfemando contra el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Todo pecado será perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, Simón el mago blasfemó contra el Espíritu Santo. Ese es un ejemplo claro de blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra evidencia poderosísima que la fe de Simón el mago y su bautismo, aunque lo hizo, no evidencian salvación. Simón el mago siguió siendo, como dice más adelante, una persona bajo la ira de Dios, no fue salvo. Nunca alcanzó la salvación en Cristo por la verdadera fe. Sí creyó, pero no fue una fe genuina. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora, cuando se habla de esto, se habla dentro del cristianismo desde ese tiempo hasta ahora, ¿no? Catolicismo incluye, Iglesia Ortodoxa incluye, protestantismo en todas sus divisiones y sectas incluye, evangelicalismo en todas sus sectas y todas otras sectas que se llaman cristianas incluye. Así que el hecho de que mucha gente dice, bueno, me cambio de religión a esa porque esta es verdadera, bueno, es cuestión de tu convicción. Pero eso no asegura tu salvación. Eso es muy importante que se tenga que tener en cuenta. ¿No? Muchos dicen, bueno, en el catolicismo nadie es salvo. Bueno, tampoco en el protestantismo todos son salvos. Mira el caso. Creyó, se bautizó, o sea, sacramento, obedeció. Pero en este caso yo creo que fue hecho por Lucas, lo escribió, para dar a entender una cosa. No todos los que profesan la fe en Cristo son genuinos. Es lo que estaba escribiendo a Teófilo. Porque recuerde, él está escribiendo a Teófilo.
Y dice, pensaste. Ahora, la palabra pensar, ¿no? Significa considerar correctamente. O sea, según Lucas, Simón el mago creyó 100%, él creyó que estaba en lo correcto. Él, que dando dinero, él podía obtener el Espíritu Santo. Él creyó eso, él tenía la convicción de que yo voy a tener esa autoridad dándole dinero a Pedro. Eso es muy importante que se tiene que tener en mente. Y luego dice aquí, versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto. Ahora, la idea es de Deuteronomio 14:27. Vamos a Deuteronomio 14:27, de donde realmente sale ese dicho. Deuteronomio 14:27 dice, no desampararás al levita que habita en tu ciudad, porque él no tiene heredad ni porción contigo. O sea, la idea sale de ahí. En otras palabras, Pedro dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, no eres heredero de esto. Es lo que le está diciendo. No eres heredero. Tú no puedes tener esto. Y hay muchas razones por las cuales. Primeramente, ese poder, autoridad, le dio Jesucristo directo a los apóstoles. Bueno, Simón no era ni apóstol, no era ni siquiera discípulo, menos diácono. O sea, fuera de Jesucristo. O sea que no podía. Pero lo más importante es blasfemia contra el Espíritu Santo. No era creyente. Por eso Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál asunto? El reino de Dios. Esto es algo apostólico que viene de Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos en nuestra bolsa autoridad, te lo vamos a vender. No hay, no existe. Y luego viene otra vez, ¿no? Con la, porque tu corazón no es recto delante de Dios, dice. Entonces le dice la parte también causativa, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, esa palabra recto delante de Dios es importante que tengamos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso es otra evidencia que Simón el mago, su profesión de fe fue falsa. No fue creyente. Cuando dice recto delante de Dios, le está diciendo no estás justificado delante de Dios. Tu corazón no está justificado delante de Dios. En otras palabras, sigues siendo culpable. Estás bajo la ira de Dios. El que no es justificado por Dios está bajo la ira de Dios. La condenación de Dios cae sobre él. Por eso dice en el versículo 22, por tanto, no, por tanto, arrepiéntete. O sea, conclusión, a consecuencia de que todo lo que dije, que tu corazón no es recto delante de Dios, que cometiste blasfemia, por lo tanto, debes arrepentirte. Y eso es un mandato, está en el verbo, ¿no? En el imperativo, significa, pero le está dando una orden, arrepiéntete. Ahora, la palabra arrepentirse viene del griego metanoesen, que significa cambio de actitud. O sea, lo que estaba haciendo debe cambiarse totalmente y no hacerlo más. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Pedro le dice, ¿sabes qué? Por tanto, deja lo que dijiste y ya no lo hagas más. Eso es arrepentirse. Considerar el cambio que va a haber. O sea, es reconsiderar un cambio. De esta tu maldad. La palabra maldad en griego significa depravación, malignidad, una presión maligna. O sea, todo esto era Simón el mago. Era una persona depravada, era una persona perversa, era una persona mentirosa, blasfemo, ¿no? Y mira lo que pasa. Luego dice, y ruega, está en el imperativo. ¿Qué significa rogar? Rogar significa de la palabra griega que significa orar con intensidad. Orar con intensidad. O sea, hasta tal vez sangre, así como oró Jesús, con intensidad al Señor. ¿Para qué? Y mira lo que dice ahí, la condicional. Si es posible. O sea, no le está dando una seguridad a Pedro. Si es posible, porque recuerden, él hizo blasfemia al Espíritu Santo. Es una condicional. Se te perdone. ¿No? Ahora, el verbo está en el futuro, que viene a ser dependiente del Señor. Ahora, recuerde, bien interesante, porque aquí en esta parte nos está enseñando que no por el hecho de que uno se arrepienta, Dios nos va a perdonar. Ahora, esto es una parte bien, este es uno de los pocos textos, no veo otro, tendría que ver más, en donde aún si se arrepiente,
1, puede ser que Dios te perdone, lo cual no hay seguridad, algo inocula un elemento de duda a tu arrepentimiento. Y la razón es obvia. Simón el mago no actuó de buena fe. Él seguía siendo un pagano incrédulo bajo la ira de Dios. Entonces, no es tanto que el Señor no perdonara, pero tal vez él dudaba que Simón se arrepintiera de verdad. Esa es la clave. Por eso arrepiéntete de esta tu maldad, de esta perversidad, y ora incesantemente a ver si es posible que el Señor te perdone. El intento, ¿qué significa intento? Pensamiento, tu propósito de tu corazón. Ahora, esa parte es importante porque al decir el intento de tu corazón, Pedro le está diciendo directamente, ¿sabes qué, Simón? Tu fe en Jesús no fue genuina. Desde el principio que viste que Felipe vino a predicar y hubo sanidad, hubo liberación espiritual de personas liberadas por demonios, tú tenías el propósito, así le dijo, de obtener ese poder de cualquier forma y la mejor forma en tu mente por dinero. Entonces, como viste que vino Pedro, el líder de los apóstoles, y puso las manos en los creyentes, y el Espíritu Santo bajó con un poder increíble, entonces dijiste, esto lo tengo que tener. O sea, tú ya habías maquinado, preplaneado cuál sería tu plan para recibir la autoridad que tenían los apóstoles. Y eso fue a través de dinero. Eso es maldad. Ese intento, ese plan, es una perversidad ante el Señor. Por eso digo, a ver si el Señor te va a perdonar. Esta es una evidencia clarísima en la Escritura de la boca del mismo Pedro que la conversión de Simón era falsa. Nunca hubo tal conversión. Él nunca fue regenerado espiritualmente. Y es muy importante que esto se sepa. Ahora, nota, Dios aborrece la magia agorera y brujería. Quiero enfatizar esto porque él practicaba eso. En el cristianismo actual, y parece mentira, se infiltró la brujería, la hechicería, el espiritismo, ser agorero y todo lo que tiene que ver con prácticas de las tinieblas. El apóstol Pablo enumera la hechicería como una de las muchas prácticas pecaminosas que marcan la vida de los incrédulos. Dice en Gálatas 5:19, las obras de la carne son evidentes, entre ellas está idolatría, hechicería, enemistad y contienda. Pero fíjese, dice hechicería. Curiosamente, la palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como hechicería es farmaquia, de donde viene la palabra en español farmacia. Farmacia no es español, como siempre les vuelvo a decir. Nuestro idioma en español está lleno de palabras griegas. Es farmaquia. ¿No? En la época de Pablo, la palabra farmaquia tenía que ver no con las medicinas que vamos a comprar, sino más bien con el uso de venenos, uso de drogas que hacían esa gente para adivinar y lanzar hechizos sobre los hechiceros, porque los hechiceros a menudo usaban drogas con encantamientos, amuletos. Eso era lo que hacían las gitanas, como en el ejemplo que le puse, y también Simón el mago y otras personas más. Ahora, honestamente, existe eso, pero yo no creo en su poder de eso. La gente engaña. Así que si usted es cristiano y alguien dice, pastor, mire, que a mí me hicieron... No, no crea eso. Yo he escuchado de todo, de cristianos, de evangélicos, de pentecostales, que no puede entrar porque si sucede esto, son supersticiosos. Le voy a decir la verdad. Si usted cree, se va a autosugestionar y cualquier cosita que pase va a pensar que es eso, cuando no lo es. Esa gente no tiene poder. Mire, Simón el mago hizo creer que tenía poder. La gente lo llamaba el poder de Dios, pero nunca tuvo poder. Nunca tuvo, fue mentira, fue trucos. La gente ignorante vio el poder de Dios con Felipe y los apóstoles cuando vinieron a Samaria. Los agoreros,
los hechiceros, los que leen cartas, los que descifran sueños. Toda esa gente, estoy hablando dentro del pentecostalismo, evangelicalismo, hay gente que cree eso. Es, para mí no son ni siquiera de su denominación. Un cristiano, sea de cual sea fe o versión, que cree eso, no es cristiano. Yo no es cristiano, no necesito conocer. Si alguien me dice, oh, pero mi mamá está enferma, o mi hijo está enfermo, le va a pasar el huevo. No es cristiano. Blasfemó contra el Espíritu Santo. Y existen, yo conozco. Los hechiceros eran comunes en el Antiguo Testamento y vinieron de Babilonia y de Egipto. ¿No? Porque la hechicería, esas prácticas paganas, es un intento de negar el poder de Dios, del Espíritu Santo. Cuando uno acude a brujos, hechiceros, agoreros, espiritistas, hechiceras y gente que hace todo ese tipo de porquería, y peor si se llama evangélico o pentecostal, bueno, ya cayó de la gracia y es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque está negando el poder del Espíritu Santo. Usted no debe creer en esas cosas. No debe creer. Oh, pero solamente me está leyendo la mano o la carta, o solamente me está dando esto. Eso es negar el poder de Dios. Es negar el poder de Dios. 24. Cuando Pedro le dijo eso, Simón le respondió, rueguen, supliquen, significa rueguen, supliquen, por favor. Le dijo a Pedro, al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. ¿Se da cuenta que hasta ese momento él nunca se arrepintió? Él no dijo que me arrepiento, no dijo eso. Él era tan malvado, perverso, idólatra, ególatra, que más bien le dice a Pedro, ¿sabes qué? Ora tú eso por mí, para que lo que me dijiste no me venga a mí. O sea, no reconoció su maldad. Esta es otra evidencia de que nunca fue convertido de verdad. Cuando le dice Pedro, arrepiente, está diciendo, cambia, considera tu forma de pensar, deja eso, ven aquí. No reconoció. No quiso hacerlo. Sino más bien le dice, tú intercede por mí. Mire, la primera acción, disculpen, la primera acción de intercesión que un falso cristiano le pide a Pedro. Intercede por mí al Señor para que lo que tú me dijiste no me venga. En todo esto no reconoce su falta y menos se arrepintió. Versículo 25 dice, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra de Dios, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando en muchas ciudades de los samaritanos la palabra de Dios. Ahora, bien interesante, porque ahí Lucas culmina el ministerio que se hizo en Samaria. De ahí en adelante ya no se escucha nada de Simón el mago, lo cual da a entender que él nunca fue salvo, fue falso siempre, no hay evidencia que se arrepintió, no solo de su maldad, pero de hacer lo que estaba haciendo, lo cual implica que siguió engañando a la gente, siguió haciendo aquello que va en contra de la palabra de Dios y posiblemente murió sin arrepentirse. Y eso es muy, muy importante tener en cuenta en nuestro contexto. Porque nadie puede decir que no, sí creyó, pero fue falso. Pero se sabe por lo que sucedió en ese momento por los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Hoy en día es difícil entrar a una iglesia y decir, a ver, él tiene cara de no creyente. No podemos hacer eso. No conocemos. Uno dirá, bueno, pero por los frutos. Sí. Cuidado de no juzgar tampoco. Pero lo importante es que sí existe. De repente a quien usted le da la mano no es hermano, como usted cree que es. Pero no se sabe. Es muy peligroso. Esto es real. Esto no es hipotético. Si usted y yo creemos en la veracidad de las escrituras, no es hipotético. Esto es real. Ahora más, donde hay, ¿cuánto dijimos? 2.8 billones de cristianos. Entonces, 31% de la población se llama cristiano. Y yo no creo que el 31% sean genuinos. ¿Usted cree? Pedro y Juan, después de haber hablado, significa proclamar el Evangelio en forma
Dice solemnemente. La palabra solemne significa total y completa con insistencia. O sea, ellos insistían, en una forma completa predicaron el Evangelio. Dice, continuaban hablando la palabra de Dios en una forma completa en su regreso a Jerusalén. Y mientras regresaban a Jerusalén, no vinieron rápido en el burrito, en el camello, sino que iban de aldea en aldea, en toda Jerusalén, predicando el Evangelio, evangelizando, como dice el verbo en el griego, no, en las aldeas, de tal manera que así cumplen su ministerio que les encomendó el Señor, de que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, conclusión, ¿qué podemos aprender? Número uno, que el poder de Dios viene de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios justamente para confirmar la fe del cristiano. En este caso, los apóstoles tenían esa autoridad. Nadie más tenía. Nadie más podía hacer eso. Número dos, existe una fe falsa. Una fe que puede creer, decir que cree en Jesús, cumplir con los sacramentos, seguir inclusive a la iglesia, pero que en realidad es falso. Es un Simón el mago. No necesariamente practica la brujería o la hechicería, pero hay una fe falsa. Dios lo conoce. Y eventualmente a veces sale a relucir. Ellos no son salvos. Están entre nosotros. Sí, hay cantidad. Si son 2.9 o 8 billones, pues yo creo que hay millones que no son. Y es la verdad. Pero no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. ¿Se imagina cuánta cantidad? Es lo que se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. Eso no hemos estudiado. ¿No? Y número 3, el arrepentimiento genuino lleva a una conversión genuina con la fe en Jesucristo. En todos estos casos, si leemos la vida, si estamos viendo y hemos visto, Simón el mago nunca se arrepintió. Nunca, no hay forma. Él dice, creyó bautizado, pero no dice que se arrepintió. Y cuando Pedro le dice arrepíntete, tampoco se arrepintió. O sea, evadió su responsabilidad ante Dios. No le importó blasfemar contra el Espíritu Santo, lo cual es una prueba de que no fue cristiano. Porque su conciencia, pues no le dijo nada, pero le dijo, tu corazón está lleno de iniquidad. Está lleno de iniquidad. El intento de tu corazón, el plan de tu corazón desde el principio fue maldad. Increíble. Ahora, muchos leyendo algunos artículos extrabíblicos dicen que él siguió haciendo eso. Siguió, inclusive hay material donde dice que él cree, ya que Pedro no le dio el Espíritu Santo la autoridad. Bueno, él creó su propia iglesia del gnosticismo. ¿No? Muchos lo llaman el padre del gnosticismo. Él creó su propia iglesia del gnosticismo con el iniciamiento parecido al bautismo, porque él se bautizó. Entonces hay un paralelo. Muchos dicen inclusive que ese grupo gnóstico de Simón el mago es el principio, la primera iglesia falsa que crecía en paralelo a la iglesia verdadera. ¿Puede ser? Había mucho gnosticismo en ese tiempo, había muchas sectas ya. Recuerde lo que Pablo habla, recuerde lo que Juan habla. Puede haber sido grupos que fundó Simón el mago. No, él mismo no tenía autoridad de Dios, pero él mismo se dio esa autoridad, lo cual sigue hasta ahora. Hay personas que no tienen autoridad de Dios y crean sus propias sectas. Y hay muchos ejemplos, siempre ha habido. Así que esto es un tema muy importante. Y en cuanto a las prácticas ocultas, aléjese de eso. Tal vez suena raro decir, bueno, estás hablando cristiano. Bueno, yo conozco, lo he visto, he trabajado. En mi trabajo he visto que hay gente evangélica pentecostal que cree eso. Usted no lo cree, pero yo sí, porque lo he visto. Tal vez muchos de ellos ni siquiera dicen, no, pero solamente es esto. No, no. Eso es lo mismo que hacía Simón el mago. Es una negación al poder de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender este tema. Que nos haya hablado al corazón, a la mente de nosotros. Padre Santo, te pido que en el nombre de Jesús este mensaje llegue a la mente, al corazón de cada uno y sea de edificación. Y protégenos del mal en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes.